dentro de la industria energética. Posee amplia experiencia en la sección de materiales metálicos y estudios de corrosión enfocados a mejorar la efectividad operacional de activos. Como formación académica, tenemos que el doctor estudió Ingeniería en Ciencias de Materiales en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, maestría en Ciencias de Materiales, Centro de Investigación en Materiales Avanzados, su doctorado en Ciencia de Materiales con especialidad en recubrimientos metálicos para uso en alta temperatura. Sus áreas de especialidad son integridad de activos, manejo de corrosión en el área de exploración y producción, manejo de corrosión en industrias renovables y refinerías. Como experiencia profesional, se tiene que el doctor Ismael fue ingeniero de materiales y corrosión durante el 2011 al 2012. Fue ingeniero de corrosión durante el 2012 al 2016. Ambos estudios mencionados anteriormente fueron en Reino Unido. Fue ingeniero senior de corrosión del 2017 al 2020, también en Reino Unido, pero ahora en Aberdeen. Y es ingeniero principal de materiales y corrosión desde el 2020 a la fecha, también en Reino Unido. Sus afiliaciones son las siguientes. Es ingeniero colegiado del Instituto de Materiales, Minerales y Minería. Es miembro profesional del Instituto de Materiales y Minerales y Minería. Es miembro profesional del Instituto de Corrosión. Y el título de la presentación que nos impartirá el doctor Ismael Segura Cedillo lleva por nombre La importancia de la ingeniería de corrosión en la industria energética. Enseguida de la presentación por parte del doctor, pasaremos a una ronda de preguntas. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de estar aquí con ustedes, compartiendo la experiencia que he tenido en los últimos 10, 15 años en la industria energética. Solo para ponerlos un poco en contexto, lo que mencionó el moderador inicialmente, ingeniero colegiado significa, al menos en el Reino Unido y en algunas partes de Europa, es el candidato llena una solicitud, se va a un panel que lo evalúan y eventualmente le dan el título o la categoría, vamos a decir, de ingeniero colegiado, que en inglés se dice Chartered Engineer. Ahora, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para las compañías, como la compañía para la que trabajo, Worley, cobrarles más a los clientes. ¿Cuál es el beneficio para mí? Ninguno. Pero eso significa ingeniero colegiado en caso de que estuvieran un poco inseguros acerca de eso. El título de mi presentación, la importancia del ingeniero en materiales y corrosión en la energía, en la industria energética. Las diapositivas serán en inglés, simplemente porque mi vida personal y profesional es en inglés y traducirlas iba a ser el doble de trabajo. Sin embargo, la presentación, la narrativa, la haré en español. Mi nombre, como pueden ver enseguida, PhD, y también con la doctora, la presentación de ayer, también para los que no están relacionados con esta nomenclatura de títulos, PhD significa Philosophical Doctor, y viene de tiempos antiguos donde era alguien que era amante del conocimiento, y de hecho el certificado cuando usted termina un doctorado, vamos a decir en Inglaterra, dice doctor en filosofía. Aquí creo que dirá, no sé, doctorado o algo, pero eso es lo que significa PhD. Ese es mi título actualmente principal. Significa que cuando usted empieza su carrera profesional, empieza pues de asistente, en mi caso de corrosión, eventualmente pasa a ingeniero con un poco más de experiencia, a senior, eventualmente principal, líder, etcétera. Worley es la compañía para la que trabajo. Si en algún momento digo mi compañía, es una traducción literal del inglés, no significa que es mía, sino que trabajo para ellos.
¿Por qué Worley? Bueno, porque en este momento que estoy presentando trabajo para Worley, pero pudo haber sido cualquier otro nombre, ¿sí? Como pueden ver, el título también es muy específico. La importancia del ingeniero de materiales y corrosión en la industria energética. ¿Por qué lo quise hacer de esta manera? Porque es donde yo tengo la experiencia y es donde quiero compartir con ustedes y me quiero enfocar, quiero incentivar a los estudiantes que sigan el maravilloso mundo de materiales y corrosión. Hay mucho que hacer y compañeros están en el buen camino. Lo primero es lo primero, agradecimientos. Muchas gracias al comité organizador de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, tanto al comité ejecutivo, al comité local, el doctor Carlos Barrios, la doctora Rosa Núñez, compañeros de viejos tiempos de CIMAV, el doctor Demetrio Nieves y mi asesor, el doctor Facundo Almeraya, de hace 20 años en la maestría. Muchas gracias de nuevo, me siento muy honrado y muy afortunado. Hace 20 años yo estaba así como ustedes y espero que yo les ponga esa semillita en su cabeza para dentro de 20 años ustedes estén aquí y puedan compartir su experiencia internacional o donde quiera que estén. Muchas gracias de nuevo. Los puntos que vamos a discutir, los puntos que quiero compartir con ustedes, el objetivo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero lograr con esta plática? Los problemas y desastres causados por corrosión, que muchos de ustedes estarán familiarizados a través de la prensa, históricamente, con su experiencia profesional. ¿Cuál es el patrón que se ve antes de tener un desastre? ¿Cómo podemos anticipar que vamos a tener un problema de corrosión grave? ¿Qué hace el ingeniero de materiales? Ahora, materiales, quiero ser específico. Materiales, por favor, no se confundan si ustedes son ingenieros o futuros ingenieros en eléctrica, en mecánico, en procesos, en electroquímica, química. En algún momento, si ustedes lo deciden, si es algo que los motiva, ustedes pueden agarrar el área de corrosión en la industria. Lo que les voy a exponer es una experiencia industrial y no les voy a hablar nada de electroquímica. Yo sé que es lo peor que se puede hacer en un congreso de electroquímica, pero eso es lo que voy a hacer. Otras áreas donde el ingeniero de corrosión provee también apoyo a otros equipos, lo voy a explicar en esta plática también. Actividades específicas dentro del área de corrosión, lo dividí en 3 partes, upstream, downstream y renovables. Ahora, upstream, una vez más por los términos en inglés que no los traduje, upstream significa de exploración y producción hasta que llega, digamos, a la plataforma, de ahí se manda a refinería y en refinería se le llama downstream. Ahora, ¿por qué estos términos? Yo antes me confundía upstream, todo lo que pasa arriba del agua y downstream, abajo. No, es simplemente upstream, es el proceso antes de y el downstream después de. Simplemente es de esa manera. Dentro de downstream me voy a enfocar un poco en renovables, porque es donde actualmente estoy haciendo trabajo ya por un par de años. Otros aspectos, otras energías de industrias energéticas que también voy a compartir con ustedes. Y bueno, si alguien está interesado, si alguien logré motivar en estos 45 minutos, pues les voy a decir a qué instituciones pueden continuar si quieren seguir algún estudio de posgrado, etcétera. Bueno, como lo comenté, el objetivo es presentarles a ustedes, compañeros estudiantes, una alternativa a la academia. No estoy peleado con la academia, me gusta. Durante mi doctorado pulí 500 piezas de metalografía, entonces estoy relacionado, no tengo problema con eso. Sin embargo, para el ingeniero químico de minas renovables, civil, materiales, etcétera,
quiero que sepan que gente como ustedes con especialidad, con futura especialidad en corrosión, se necesita en el mundo porque no hay gente especializada en el área. Hay mucho desempleo para gente con habilidades generales, pero con especialidad, especialmente en corrosión, no hay. Entonces, compañeros, ahí hay oportunidad. Antes de continuar y como un brevario cultural, les explico la foto de la izquierda, de color naranja, es lo que se conoce como el Reino Unido, que involucra en el norte de la isla grande Escocia, abajo es Inglaterra, Gales y la isla pequeña en el norte es Irlanda del Norte. Eso es el Reino Unido. Y aquí, en el Mar del Norte, hay aproximadamente 400 plataformas. Del otro lado, aquí podemos ver la distinción que les hice anteriormente. Y el año que viene, en las Olimpiadas de París, 2024, ustedes van a ver el equipo compitiendo del Reino Unido como Team GB, equipo Gran Bretaña, porque esta isla grande es Gran Bretaña. Eso no es Inglaterra o Gales o Escocia. Son las tres juntas y se llama Gran Bretaña. Cuando le ponemos Irlanda del Norte, eso es el Reino Unido. Ahora, en competencias como el fútbol, cada quien tiene su liga. Yo ahora vivo en Manchester y para los que quisieran saber, yo le voy al Manchester United y a cualquier equipo que patee al Manchester City. Después de que terminé mis estudios, yo me fui a Escocia, a una parte que se llama Aberdeen, que está en el noreste de Escocia, aproximadamente por ahí. Oh, perdón. Aquí más o menos, aquí está Aberdeen, por aquí más o menos está Manchester y estamos hablando de una distancia aproximada de 550 kilómetros. Y yo sé que para México 550 kilómetros lo hacen ida y vuelta en un día. En Reino Unido es una distancia muy grande manejando. Y a Aberdeen se le conoce como la ciudad de plata con las playas de oro. ¿Por qué? Porque en Aberdeen hay una piedra que se llama granito y muchas ciudades están construidas de ese granito. Cuando sale el sol, brilla, tiene como una especie de vidrio, de cristales y brilla y el granito es color plata. Y el oro pues hace referencia al oro negro porque en los 70s se descubrió el petróleo y desde entonces se está explorando y también se le conoce como la capital energética de Europa. Ahora sí, a entrar en materia, desastres de la parte de corrosión. En el 88, hace 35 años, una plataforma que se llamaba Piper Alpha colapsó, mucha gente falleció, un gran problema. Ahora, ¿por qué se las estoy exponiendo? Porque pues está cerca de mí, por ser Aberdeen, y después en base a esto se desarrolló mucha información, muchas leyes, legislación, etcétera, para la seguridad de plataformas y de otros activos. Entonces, a partir de este desastre, muchas situaciones de seguridad evolucionaron. En el 88, alguna gente estará relacionada con este problema. Ahora, fue directamente por corrosión, no se los puedo garantizar, pero no estaría sorprendido si uno de los problemas fue corrosión. Ahora, hace 3 meses, julio, más plataformas, no es una buena combinación. Lo siento si alguien tenía alguna persona, amigo, conocido en este desastre que pasó en nuestro país. Una vez más, no sé si fue por problema de corrosión, si alguien tiene acceso a esta información, a este reporte, sería interesante que lo pudiera compartir conmigo. Me gustaría leer a ver qué pasó aquí. Problemas específicos de corrosión, ustedes los pueden ver en YouTube, tan sencillo como buscar Richmond Refinery, viene una explicación en YouTube. Estos son, posiblemente estaba pasando el componente operando esta temperatura con este fluido de servicio.
había históricamente una reducción de espesor de pared. Y bueno, para no hacerles el cuento tan largo, había un aislante que estaba saliendo vapor, alguien con un pincho llegó de una manera no profesional, lo dañó y eventualmente hubo una explosión que hasta 15,000 personas tuvieron que buscar apoyo médico. Después algo similar en otra refinería en el 2015, posiblemente la segunda se atribuyó a un daño de ataque de hidrógeno en alta temperatura, mientras que la primera posiblemente fue sulfide stress cracking, un daño por difusión de hidrógeno en el metal base. Y bueno, los otros dos es la fuente es Corrosion Doctors, ahí lo pueden ver. La cuarta columna también es en México y la última es una experiencia profesional. Cuando yo estaba a los inicios de mi carrera profesional en la primera compañía, de hecho, yo tenía muchos proyectos con plataformas y las plataformas, que lo voy a explicar más adelante, tienen diferentes sistemas. Uno de estos sistemas es el sistema antiincendio. ¿Qué pasó? Que el auditor fue a la plataforma, auditor me refiero a personal de gobierno para ver cómo estaba operando, y le dijo al encargado de la plataforma, por favor verifíqueme prenda el sistema antiincendio. Ahora, ¿qué es importante aquí? El sistema antiincendio debe de arrojar cierta cantidad de agua en cierto tiempo. ¿Sí? Si hay un problema aquí de incendio, nadie va a querer que empiece 2 gotitas a caer. Ustedes quieren que caiga una tipo regadera, alta presión, para que combata el incendio. Entonces el encargado de la plataforma le dijo, sí, ¿cómo no? Prendió el sistema y colapsó. ¿Y qué pasó? Bueno, anteriormente, no sé, hacía algunos meses, algunos años, lo probaron o lo utilizaron de alguna manera, no lo purgaron y dejaron que el agua se estancara. Ahora, consideren que el agua que se utiliza para el sistema antiincendios no es agua desmineralizada, que le quiten el oxígeno, si bien nos va, le quitan los pescados y listo. ¿Sí? Entonces colapsó, pero no se dio cuenta nadie, porque por reputación de la compañía, pues no lo hacen saber. ¿Por qué me enteré yo? Bueno, porque estaba de compañero con otros en ese proyecto y nomás dijeron así, te lo digo, pero no digas, pero yo se los estoy contando. Ahora, mencioné cuál es el patrón que nosotros vemos, cuál es el problema antes de que haya un problema de corrosión en una planta, en un sistema. Bueno, pues que no tenemos un sistema efectivo o, bueno, tenemos un sistema más bien defectuoso o no existente de un plan de monitoreo de la integridad del activo. ¿Sí? Alguien puede tenerlo, pero no lo aplica, o alguien ni siquiera sabe que existe. Y esto es interesante. Billones de dólares se pierden por corrosión. Yo hace la semana antepasada estaba en una plática en Manchester de una compañía que se llama Capsys. Capsys fue un spin-off de la Universidad de Manchester. Capsys significa Corrosion and Protection Center Industry Services. Y fue un spin-off de la Universidad de Manchester del Centro de Corrosión y Protección. Y ahí una de las personas, uno de los ponentes, comentó que en el mundo se pierden aproximadamente de 20 a 25% del acero que se produce, se pierde por corrosión. Imaginen la cantidad de gases que estamos emitiendo a la atmósfera simplemente porque no estamos manejando con las técnicas actuales los problemas de corrosión. Los ignoramos y bueno, ¿qué pasa? Desastres, tenemos que producir más porque lo que tenemos no lo cuidamos y dura menos de lo que se espera. Ahora, idealmente, ¿cómo combatimos, cómo mitigamos el problema de corrosión? Bueno, pues si tenemos acceso a un proyecto que empieza desde cero, pues empezamos con un buen diseño, con una buena selección de materiales en base a las condiciones de operación, temperatura, presión, presencia y concentración de especies corrosivas, etcétera. Y después desarrollamos un plan de inspección que sea de acuerdo al
mecanismo interno de degradación o externo que se espera para este componente. Quiero mencionar antes de continuar también que en esta presentación me voy a enfocar en materiales metálicos exclusivamente, no me voy a meter con polímeros o otros materiales, es materiales metálicos porque son la mayoría que se utilizan en la industria desde un punto de vista ingenieril. Ahora, ¿qué es un manejo de integridad de activos? De acuerdo a esto, que es prácticamente el gobierno, significa que nos debemos de asegurar que la gente, sistemas, procesos y recursos que nos proporcionan la integridad, están ahí y van a trabajar cuando deben de trabajar. Ahora, ¿cuál es el ciclo de aquí del manejo de integridad de activos? Activos, una vez más, Activos es una plataforma, Activos es una refinería, activo puede ser el sistema de una plataforma. Si lo llevamos a un punto de vista práctico, un activo a nivel individual sería nuestro carro. Necesita un mantenimiento, necesita llantas, cierta presión para que consuma menos energía, etcétera. Ahora, a nivel industrial y desde el punto de vista de la industria energética, pues es lo que les estoy platicando. ¿Cuáles son las partes de este manejo de integridad de activos? Bueno, empezamos de aquí, en este sentido, un diseño, la construcción, la puesta en marcha, operación y cuando desinstalamos, vamos a decir, la plataforma. Ahora, si ustedes ven entre paréntesis los primeros tres, dice Greenfield. Greenfield significa proyectos que están empezando de cero. Si ustedes están involucrados en un proyecto y empiezan con el diseño de equipo, etcétera, se dice que es un greenfield. Cuando están ya dándole mantenimiento o desarrollando, aplicando el sistema que tienen de integridad, pues ya se le llama brownfield porque es ya un proyecto existente y ustedes como ingenieros en materiales, corrosión, integridad, etcétera, ya llegaron cuando estaba operando. Eso es lo que significa estas partes. Ahora, ¿qué hace el ingeniero de materiales? Bueno, nosotros materiales y corrosión, y una vez más, químicos, mecánicos, renovables, etcétera, son más que bienvenidos. Nos involucramos en este ciclo y apoyamos al equipo de operación y mantenimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues empezamos identificando el mecanismo de degradación interno o externo que es aplicable. Desarrollamos un plan de inspección, lo ejecutamos, hacemos un asesoramiento de los resultados que nos dio esta inspección. Se aplicamos un mantenimiento, prevención, mitigación, etcétera. Y después se cierra el ciclo y a empezar de nuevo. Esto es a grosso modo lo que un ingeniero en materiales y corrosión está involucrado en la energía, en la industria energética, en las diferentes tecnologías, no solamente en hidrocarburos. Ahora, otras áreas que también damos apoyo como ingenieros en corrosión, pues aquí las muestro, RBI, protección catódica, etcétera. Ahora, RBI, para los que no están familiarizados con estos acrónimos, significa Risk-Based Inspection. Es una inspección basada en riesgo. Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos? Bueno, pues que ustedes tienen un sistema, vamos a decir en la plataforma, bueno, tienen varios. Ustedes tienen el sistema de producción que llega desde el lecho marino, desde el crudo, llega a su separador y ahí simplemente por gravedad se va el agua por un lado, el hidrocarburo con agua por otro, el gas se va por otro lado. Ahora, entre el separador, esto se los estoy diciendo para ejemplificar lo que es un RBI. El gas saliendo del separador es un gas húmedo hasta que viene al contactor, que se elimina la humedad y ya sale un gas seco e idealmente así se va hasta que se exporta o se va a la estaca a quemarse, etcétera. Pero ¿qué pasa si
si un ingeniero en corrosión sin tanta experiencia dice, le voy a poner un cupón de corrosión después del contactor. ¿Qué creen cuál es el error o cuál es lo bueno de poner un cupón de corrosión después de que el gas se seca? Bueno, pues que un gas seco no es corrosivo. ¿Sí? Si el gas viene con CO2, viene con H2S, pero tienen un sistema de deshidratación eficiente, pues no tienen que monitorear nada. Es como sacar sangre y esperar encontrar árboles y tierra. No, es incorrecto. Ahora, ¿cuál es el impacto de de poner o no poner un cupón de corrosión en una parte que no es necesario? Pues costos. Si alguien va cada mes o cada 6 meses, 3 meses, etcétera, a retirar el cupón y no encuentra nada, ni bacteria, ni corrosión, pues estamos perdiendo el tiempo y el único que se está frotando las manos es la compañía que está con el cupón. Entonces, eso es un riesgo, una inspección basada en riesgo, es el RBI. Entonces, ¿qué significa desde el punto de vista práctico? Que yo sé que la tubería de gas seco se va a inspeccionar, si todo sale bien, cada 2 o 3 años, porque no esperaría que tenga ningún problema. Ahora, si tengo un problema, inmediatamente lo voy a atacar, porque posiblemente el contactor, que es el sistema que remueve el agua, pues está fallando. Entonces no tengo que esperar a que mi cupón de corrosión, después de 3 meses con gas húmedo, pues me dé un indicativo. Eso es como se desarrolla un RBI. Y bueno, otras actividades, recubrimientos para alta temperatura, fitness for service de diferentes componentes, etcétera. Aquí quiero presentar los 3 proyectos principales en los que he estado involucrado en mi vida profesional. La parte que está en medio está en rojo porque quiero enfocarme si hay algún compañero en renovables, les será muy atractivo. La primera columna es upstream o exploración y producción. La segunda es downstream o refinería o renovables en este caso. Y la tercera son otros proyectos. Ahora, como les comenté, el RBI, la inspección, lo que les acabo de mencionar ahora, pues tiene que estar basada en algo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Una vez más, recuerden que estoy hablando de componentes metálicos exclusivamente. Identificamos los mecanismos de degradación interna en refinerías. Y bueno, tenemos varios CO2, H2S, microbiana, etcétera. Ahora, con eso, más un material de construcción, más las condiciones de operación, pues seguimos estándares como el API 580, API 581, para desarrollar esto que se le presenta al cliente en plataformas, que es una matriz de control de corrosión. Ahora, les explico. Les mencioné anteriormente que cuando sacamos el hidrocarburo que viene del yacimiento, pues tenemos el sistema de gas húmedo, gas seco, tenemos el sistema de agua, tenemos el sistema de reinyección de agua al yacimiento para mantener la presión, tenemos la parte de exportación de hidrocarburos, etcétera. Pero ¿qué pasa si estamos aquí con esto que es el gas, que es el gas que utilizamos para reinyectar y también el que vamos a mandar de exportación? Nosotros queremos monitorear, por ejemplo, el H2S. Ahora, ¿qué pasa con el H2S si está seco? Nada. Pero si está húmedo, pues tenemos problemas, porque si es un material susceptible y el material no es NACE MR0175 para exploración o 0103 para refinería, pues la dureza está muy alta y el H2S puede atacarlo. Y el problema con el H2S es que es un mecanismo de degradación que no depende del tiempo. Depende de las condiciones de la concentración de H2S
presencia de esfuerzos residuales o aplicados, puede penetrar el espesor de pared y de repente se tiene una ruptura. Por eso es importante, a diferencia de CO2, que es un mecanismo de degradación general, que nosotros podemos estar monitoreando en base a la disminución del grosor de pared. Ahora, yo necesito exportar un gas con cierto límite de H2S. ¿Por qué? Porque en la terminal no me lo van a recibir, me van a cerrar la válvula si me estoy pasando, simplemente. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues con un analizador en algún punto antes de que se vaya de la plataforma hacia una estación, pues lo estoy monitoreando y la parte que me lo está recibiendo me va a dar exactamente el rango aceptable de H2S. Por eso se los presento aquí. Aquí dice, no se alcanza a ver muy bien, ofrezco una disculpa, verde, amarillo y rojo. Si estamos menos de 6 ppm a esta presión de operación, pues estamos bien. Si estamos menos de 10 y más de 10, etcétera. Estos no son rangos específicos de cada compañía o de los operadores. Operadores en el lenguaje de petrolero significa Pemex, BP, Shell, etcétera. Esos son los operadores. Entonces yo le presento al cliente, a mi cliente Repsol, a mi cliente BP, que su sistema de gas con respecto al H2S, pues lo mantuvimos en ese mes que estamos reportando en este nivel por debajo y también tuvimos 27 lecturas más o menos en el mes, nos da un buen nivel de incertidumbre que no tenemos problemas. Ahora, viene otra parte que puede ser, esto se le llama KPI, ¿sí? Es un indicativo de rendimiento, es cómo se miden las cosas, a ver si estamos bien o no. Pero ¿qué pasa si puedo tener un KPI inteligente? Ahora, en el caso del gas, como yo se los comenté, si es un gas seco, pues no hay problema porque no es corrosivo. Entonces, ¿qué es lo que debo monitorear también, aparte del contenido del H2S para un gas que estoy exportando? El punto de rocío. Porque eso me va a asegurar que cuando el gas entre al lecho marino a temperaturas bajas, que bueno, llegan como a 10 grados centígrados, a ciertas presiones, no voy a tener condensación, porque es prácticamente imposible no tener ni una gota de vapor de agua. Pero si yo manejo el punto de rocío, es una seguridad que estoy brindando de que aunque vaya más H2S del permitido, no voy a tener problemas de corrosión. El problema va a ser que la terminal no me va a recibir el gas y ahí me meto en problemas. Pero aquí, por eso lo puse, no sé si se alcanza a ver muy bien, el impacto o la importancia es 30% del H2S y 70% el monitoreo del punto de rocío. Ahora, ¿qué pasa con otros sistemas? Por ejemplo, producción de agua que vamos a inyectar, ya separamos, ya hasta al final del proceso y la vamos a arrojar al mar o la vamos a utilizar, la vamos a reinyectar al lecho marino para continuar con la presión. Entonces, si esta agua, algunos de los compañeros mencionaron anteriormente la presencia de bacteria, pues le vamos a inyectar un biocida, un control de bacteria. Ahora, si inyectamos esta cantidad, esta concentración, más de 7 veces al mes, una vez por semana por 3 horas, etcétera, pues vamos a estar bien. Pero a mí se me hace interesante esto cuando lo descubrí, cuando me enteré, las bombas no trabajan con concentración. Las bombas trabajan litros por hora, litros por minuto. ¿Cómo se hace? Pues tenemos que considerar la cantidad de agua que tenemos en nuestros fluidos y en base a eso simplemente queremos inyectar esta cantidad de concentración de biocida, tenemos esta cantidad de barriles de agua por día y eventualmente llegamos a esta concentración. Entonces, si me están diciendo que tengo que inyectar una vez por semana por mínimo 3 horas, pues yo ya sé que le voy a inyectar 123 litros y me va a dar una concentración aproximada de 300 ppm. Y en el caso
en reversa, pues es lo mismo. Si estoy inyectando esto, ¿a cuánto equivale? Pues aproximadamente 270 ppm. Así es como controlamos y ahora, el ingeniero de corrosión se va a ir con el ingeniero químico y le va a decir, por favor me dice si ha inyectado el biocida, si ha inyectado para atrapar oxígeno que se llama Oxygen Scavenger, o para el H2S que también se llama H2S Scavenger, o un inhibidor de corrosión. Pues él me dice sí o no, y yo le digo al cliente, no se inyectó porque en el Mar del Norte había un mal tiempo y el buque que llevaba el biocida no llegó. Entonces, por eso no se inyectó. O el ingeniero químico se enfermó y no había quien estuviera a su cargo y no se inyectó. Entonces, ahí yo estoy probando, mostrando una evidencia que no estoy desatendiendo el proyecto, sino son cosas que pasan, así es la vida. La otra parte que les quiero comentar, les mostré 3 columnas anteriormente, una de ellas era color rojo, y la que les acabo de explicar fue la primera en plataformas, y esta es un proyecto que he estado participando en los últimos 2 años y medio aproximadamente. Es un proyecto de refinería para la compañía Shell. Shell en el sur de Holanda, en un puerto que se llama Rotterdam, están haciendo yo creo que va a ser parte de una refinería, es como una unidad adicional, es para producir biodiesel y combustible para aviación. Ahora, lo que están haciendo aquí es que la materia prima son son aceites vegetales y animales de desperdicio. Los van a colectar por toda Europa y eso es lo que va a inyectar al proceso para producir esta energía. Es un proyecto de aproximadamente 1 billón, con B, no con M, de euros, y una vez que esté puesto en operación va a ser el equivalente a quitar 1 millón de carros de Europa en cuestión de emisiones. ¿Sí? Ahora, la compañía para la que yo trabajo, Worley, está encargada desde el diseño del equipo, los materiales de construcción que se van a utilizar para las diferentes unidades, tanto equipo, válvulas, tuberías, etcétera. De aproximadamente 11 unidades, que es el proyecto total, Worley está a cargo de 8, y el ingeniero de corrosión responsable de eso, pues soy yo. Todo mi equipo está en Holanda, en una parte que se llama La Haya, está en el sur. Otra parte de mi equipo, bueno, compañeros, están en India, etcétera. Ahora, esto que ven aquí, MSD significa Material Selection Diagram, y es algo que yo tengo que producir al cliente junto con otro documento que se llama Material Selection Report. Es un reporte de selección de materiales donde yo digo, este componente que está aquí está alimentado por esta tubería que viene por aquí, que viene de otra unidad. Aquí tenemos ciertas condiciones de operación. Entonces, este material se va a hacer de cierta manera. Se lo presento al cliente, tengo aprobación o no, me dice por qué, y es mi responsabilidad justificarlo o decir, me equivoqué y aprendo. De aquí, pues es lo mismo, se va a una columna, a un intercambiador de calor, bombas, etcétera. Pero este diagrama es a nivel general. Después tenemos algo que es más detallado, este tipo de diagramas, que se le llaman PNIDs o PEFs, dependiendo del cliente, es la verdad. Ahora, por ejemplo, tenemos un intercambiador de calor aquí, y aquí tenemos una alimentación. Ustedes no lo ven por la calidad de la imagen, la cual me viene muy bien porque no revelo muchos secretos. Viene aquí una agua desmineralizada que se junta con una agua que es desoxigenada. Entonces, ¿cuál es el material que nosotros sugeriríamos para la tubería que va a alimentar esta parte del intercambiador? Pues uno será el carbono con una parte que se llama corrosion allowance, que es una consideración para la pérdida por corrosión
de solamente 1 milímetro. ¿Por qué no le voy a poner un corrosion allowance de 3 milímetros? Porque no es necesario y es más costoso. ¿Y por qué no le voy a poner un acero inoxidable? Pues mucho menos, no es costeable. Entonces, ese trabajo, ese juicio ingenieril, basado en experiencia, en selección de materiales, en evaluar los mecanismos de degradación interna para el componente y sugerir el material que va a la par, el MSD que les mostré anteriormente, con el documento que es el Material Selection Report. Ahora, ¿qué pasa con ese Material Selection Report? En lugar de tener, yo le compré un intercambiador de calor a la compañía A, le compré una columna a la compañía B, etcétera. Ese Material Selection Report es un condensado de todos los materiales para que el cliente lo vea en 50 páginas en lugar de meterse a la base de datos y ver todos los componentes y el material de construcción, corrosion allowance, etcétera, ya está en ese material, en ese documento, perdón. Ahora, ese documento son los cimientos para otro documento que se llama Corrosion Control Document y después se desarrolla el RBI. Otras actividades en las que he estado involucrado, hace un par de años me mandaron a Berlín, y esto a ver si los incentiva futuros ingenieros en corrosión. Era un proyecto top secret que no me podían mandar la información por correo, me tuvieron que mandar a Berlín, me metí a una habitación a hacer un asesoramiento del problema para un electrolizador, no podía llevarme nada y ahí lo dejé. Se escucha así como James Bond, pero bueno, sí puede pasar. Otros proyectos que aquí hay mucho futuro es en la captura de carbón. Estoy al pendiente del tiempo, me quedan 5 minutos. Aquí hay muchas oportunidades y esto se está dando mucho en captura de carbón. Y este carbón, no sé la tecnología, no sé cómo lo hacen, pero en algunos casos se va a reinyectar a los yacimientos que ya han sido explotados. Eso está pasando en algunas partes del Mar del Norte, especialmente en el área de Holanda. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, regularmente las emisiones son CO2, pero también tenemos metano y otras impurezas. Entonces, ¿cuál va a ser la tubería, el material de construcción en la que vamos a utilizar para transportar estas emisiones? ¿Y cuál van a ser las condiciones en las que los vamos a almacenar? Porque posiblemente un yacimiento en Alaska nos permita, no sé, muchas impurezas, pero un yacimiento en el Golfo de México tiene otras restricciones. Entonces, cada vez en el área de corrosión es más específico, más específico. Alguna gente decía hace algunos años, ya no hay nada que descubrir en el mundo de materiales y corrosión, ya todo está descubierto y escrito. No, está mal. Entonces, aquí hay mucho futuro. Y el último proyecto que está pasando en estos momentos y en el cual yo estoy involucrado en mi compañía como ingeniero de mantenimiento e inspección, es una tubería que, bueno, el proyecto se llama EACOP, significa East Africa Crude Oil Pipeline. Es una tubería que va a ir desde Uganda hasta Tanzania, 1,443 kilómetros de ductos. Son como 6 o 9 entre estaciones y subestaciones. Y bueno, ahí también mandan al ingeniero de corrosión y materiales para que dé apoyo. Creo que esto es así. Por último, y así rápido por el tiempo, si alguno está interesado en seguir el área de materiales de corrosión, no tiene que ser que ya tengan su licenciatura en esta área. Si son áreas afines y les interesa, aquí puse un poco algunas instituciones. Esta, pues porque vengo de ahí, por eso la puse en primer lugar, pero aquí tienen muchas más y como centro de investigación, pues está Chihuahua con sus diferentes unidades. Si ustedes se quieren ir al Reino Unido,
y presento Reino Unido simplemente porque yo estoy allá, pero hay muchas instituciones en Estados Unidos, en Alemania, España, donde ustedes quieran, pero estas instituciones, principalmente en Inglaterra y esta en el norte de Irlanda, ofrecen cursos en ciencia de materiales e ingeniería de la corrosión. Y bueno, estudiantes jóvenes, no tengan miedo. Hay mucho trabajo en muchos lugares. Si ustedes se van al Medio Oriente, no les van a cobrar impuestos y van a ganar legalmente más de lo que gana el presidente de la República legalmente. Hay mucho trabajo en todos lados. Lo que yo les expliqué fue simplemente una rebanada en la industria energética, pero tenemos la industria aeroespacial, tenemos la energía nuclear, tenemos biomédica, así como algunos compañeros han estado exponiendo. No les dé miedo. Váyanse y regresen o no regresen si no quieren, lo que sea. Pero necesitamos gente con la experiencia que ustedes van a adquirir, porque si no, vamos a regresar a lo que teníamos anteriormente. Por eso ahorita estamos con quema de carbón en Alemania. El año pasado Rusia le cerró la válvula a Europa. ¿Qué hizo Irlanda para mantenerse caliente? Deforestación. Entonces, hay mucho trabajo en México, en muchos lados. Por favor, que no les dé miedo y aquí los esperamos. Y muchas gracias. Y una vez más, muchas gracias a todos. Gracias. 50 minutos exactamente. Excelente, doctor. Muchas gracias por la presentación. Pasamos a la ronda de preguntas. Levanten la mano, por favor, quien guste participar. ¿Qué tal? Muy interesante la plática. Dos comentarios y preguntas a la vez. Hablabas de que la gente que dice que todo está resuelto. En Estados Unidos, que yo sepa, no se puede conseguir financiamiento de la National Science Foundation para hacer cosas de corrosión, porque desde la perspectiva de esa agencia, todo en corrosión está resuelto, entre comillas, ¿no? Y eso también con lo que tú decías de la experiencia, ¿no? Cómo se entrena a un corrosionista, porque mucho de lo que tú nos dices de los números y demás, me parece vienen de la experiencia en el campo, ¿no? Y de la experiencia de la compañía. No hay mucho a veces de ese tipo de cosas prácticas publicados en la literatura académica, ¿o me equivoco? Bueno, el primer punto, yo creo que ese problema lo van a encontrar internacionalmente con apoyo a la academia y no está restringido a corrosión. Cualquier persona que toque la puerta para hacer investigación en algún campo y va con el gobierno, seguramente le va a decir que no o que el presupuesto es reducido. Si se va con la industria, pues posiblemente le dirá sí, te doy dinero para un estudiante de doctorado que va a ser mi trabajador en 4 años. Ahora, ¿cómo? La verdad no sabría decirle cómo tratar de obtener fondos públicos, no sé, al convencerlos de alguna manera. Y en el caso de, ese fue también alguno de los temas que se estuvieron discutiendo hace la semana antepasada en esta conferencia de CAPSIS, porque estaba la parte académica y la parte industrial. Entonces el industrial le decía al académico, es que los estudiantes que estás graduando no tienen experiencia, lo cual es correcto, ¿sí? Y la parte académica es que no es mi trabajo darte un estudiante con experiencia. Si tú quieres un estudiante con experiencia, pues dame dinero para poner una planta piloto aquí en el laboratorio y bueno, van a tener más experiencia. ¿Y qué es el industrial? No, no hay dinero. Ah, bueno. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Quién se queda en el medio? Pues el candidato, el trabajador. Entonces, tienes que estar insistiendo, insistiendo. Y yo por eso me fui de Manchester a Aberdeen, no porque me encante Aberdeen, porque allá se devuelve el aire, pero era donde había trabajo. ¿Sí? Me faltó mencionar, permíteme un segundo, otra de las ventajas
posibles ventajas del ingeniero en corrosión. En mi caso, yo trabajo desde casa todo el tiempo desde la pandemia y puedo trabajar en cualquier parte del Reino Unido. Por eso me fui de Aberdeen a Manchester, si eso también los incentiva. Sí, y bueno. Sí, pero el comentario venía a la percepción, vamos a decir, que en corrosión no hay nada que hacer, que varía muchísimo de lugar a lugar. Por ejemplo, entiendo yo que en Francia, con todos los problemas que tienen con energía nuclear y demás, ellos sí invierten ciencia básica, vamos a decir, de corrosión, competitivo, como tú decías y demás, ¿no? Pero la NSF, que yo sepa, no. O sea, si uno somete algo de la NSF en corrosión, lo regresan sin revisar, porque no está considerado ya ciencia básica. Y es lo que decías tú, que hay gente que piensa que todo está resuelto en materiales de corrosión. Sí, por ejemplo, unos compañeros estaban anteriormente exponiendo acerca de inhibidores, ¿no? Pero ahora, ¿alguien me puede asegurar a nivel nano o micro que la capa que se forma justo enseguida el sustrato es un carbonato o es un producto de corrosión o es el mismo inhibidor? Entonces, eso es importante para desarrollar inhibidores. Ahora, ¿cómo se hacen esos experimentos? Pues no sé, si usted tiene un equipo donde no hay que sacar la probeta del equipo para ir a analizarla, sino que inmediatamente se conecta en una cámara de vacío donde no tiene una influencia de oxígeno, pues ahí se podría ver cuál es la primera capa que se adhiere al sustrato, por ejemplo, ¿no? Pero no sé, necesitaría estar en la academia para estar con usted y tratar de obtener fondos, ¿no? Pero sí, es un problema que la gente no sabe y sobre todo la gente en política que no conoce, que no entiende. En el Reino Unido, la última persona que sabía un poco de temas técnicos fue, como primer ministro, fue Margaret Thatcher. Y después, como ustedes sabrán, se vino todo el desorden que hay en el partido que está en poder y ya lleva como 8 primer ministros y no salimos del hoyo, ¿no? Entonces, es también la mentalidad de la persona que va a asignar el dinero para proyectos. Si usted llega con la última tecnología y ellos no quieren darle el proyecto, buscarán alguna justificación. Es lo que yo creo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay tiempo? Me parece muy interesante. Gracias. A ver, ustedes tienen que hacer, por ejemplo, sobre todo cuando van a diseñar plantas nuevas como la que nos estaba diciendo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que hacer un análisis de cuáles serán los flujos de gas, de qué composición tendría que hacer para entonces recomendar los materiales. Si es así, ¿dónde buscan esa información? ¿Y cómo hacen como la variabilidad de lo que puede pasar ahí, ¿no? Ese es uno. Esa es una pregunta muy interesante, doctor. Muchas gracias. Y es lo que me ha mantenido trabajando por 2 años porque me dicen una cosa y después de 3 semanas me dicen otra y digo, bueno, perfecto para mí porque yo cargo a proyecto y le siguen cobrando al cliente, ¿no? Es esta planta que les comenté de la refinería, que se llama Red to Green, ¿sí? de Shell. Creo que hay 1 o 2 plantas operando en Estados Unidos. Entonces, posiblemente la información viene de allá. Y si no, los ingenieros de procesos, tanto de Worley como Shell, le preguntan, tú me tienes que decir la composición del fluido de servicio, porque si no, yo no te puedo sugerir ningún material. Si Shell me dice, no sé, digo, bueno, pues cuando sepas me avisas y hacemos algo, porque... Pero ¿a dónde busca la información? Si dice, por ejemplo, esto va a tener tantas partes por millón de ácido sulfídrico, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde busca esa información para qué tipo de material? Bueno, en rangos específicos, cuando se está a nivel FEED, que se llama Front-End Engineering Design, al principio, es un poco difícil. Entonces, lo que se manejan son rangos. Por decir, por experiencia se sabe que esta agua que es agria, Sí, pues va a tener mínimo 50 ppm de H2S. Entonces ya empieza a jugar uno con las variables. No voy a decir uno, esta es agua agria, no va a tener H2S. No, por eso se llama agria, porque tiene H2S. Pero tampoco va a ser muy alto. Sin embargo, la mitigación para el H2S, pues es un tratamiento térmico que baje la dureza
Y bueno, ya aplica si es 50, si son 150, 200, etcétera, ¿no? Y aparte, compañías grandes ya tienen bien establecidos los materiales de construcción que se van a utilizar dependiendo de las condiciones de operación. Otra nada más, perdón, ¿sí? Perdón, aquí tengo una preocupación muy grande. Por ejemplo, lo que yo he entendido, no me acuerdo cómo se llama, ahorita se me olvida. Cuando exploras un pozo como estaba encapsulado en una salmuera de mucha sal, entonces en las aguas esas que tienen una cantidad de cloruro de sodio muy fuerte, muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo están ahí los procesos y los materiales para conducir esas, no me acuerdo cómo se llaman esas aguas, con una cantidad grande de cloruro de sodio, sobre todo en la exploración en tierra? Estamos hablando de exploración y producción de la parte de la plataforma. Pues la salmuera, yo esperaría que venga por la plataforma, una reinyección, a menos que la composición nativa o indígena del pozo venga con muchos cloruros. Si es así, pues no le meta un 316 porque es caro y se lo va a picar, ¿no? Entonces lo va a dañar por picaduras. Entonces hay que considerar también los costos. Entonces, no sé, puede ser una de las diapositivas que puse aquí, son flexibles. Esta parte es un flexible. Entonces, si eso puede ser bueno, pues se pone, si no se pone algo rígido. Yo creo que para darle una respuesta correcta necesitaría exactamente las condiciones de operación para sugerir el material, ¿no? Ismael, gracias por la charla. Ismael, mi pregunta va en dirección, un poquito abonando en la dirección del doctor Ignacio, en términos de actualmente, ¿cuál es el papel que está jugando la inteligencia artificial en la selección adecuada de este tipo de materiales? ¿Y cuál es el impacto? Y también, abonando un poco por lo que comentabas hacia los estudiantes, ¿qué habilidades, qué conocimientos adicionales deben de tener para incorporar ese conocimiento y aplicarlo en estos temas? Esa es una pregunta muy interesante porque también se discutió hace un par de semanas. En estos momentos, la inteligencia artificial para problemas de corrosión no creo que esté muy desarrollada, porque eso es en base, es un logaritmo que se alimenta y retroalimenta en base a lo que un usuario está proviendo de información. Ahora, como comentaba el compañero, algunas veces no hay mucha información de las velocidades de corrosión para procesos específicos y bueno, el que está poniendo esos datos está mintiendo. Entonces, yo consideraría que la inteligencia artificial sería como una parte de la revisión de la literatura, por ejemplo. No se le puede, no se le puede creer completamente a la inteligencia artificial, así como no se le puede creer completamente a las velocidades de corrosión que produce, por decir, un software, ¿no? Es nada más un indicativo para que uno se dé una idea y ahí viene el juicio ingenieril y la experiencia. Ahora, su segunda pregunta era con respecto a los compañeros, ¿cómo? Bueno, yo sugiero si tienen una oportunidad de un posgrado o que se metan directamente a la industria energética, ¿no? No hay no creo que exista un camino específico donde si no se sigue eso, no se puede alcanzar lo que se requiere. No, es estar expuesto, irse a la industria, empezar con proyectos básicos de corrosión, o si no está en proyectos de materiales y corrosión, pues pedirle a su jefe que lo encamine en esa parte y bueno, seguirle por ahí. Bueno, terminar sus estudios de licenciatura en carreras afines para que no batallen en la transición y eventualmente pues se harán especialistas porque no creo que haya una institución que dé una licenciatura en corrosión, ¿no? En todo el mundo, yo supongo. Entonces es una rama de la química, de la ingeniería de materiales renovables, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que con esto cerramos la ronda de preguntas. Antes de despedirlo, doctor, si nos permite entregarle un reconocimiento y también un presente de la región. Dice
A nombre de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, otorga el reconocimiento al doctor Ismael Segura Cedillo por la conferencia magistral en el 38º Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica 2023 y en el la 16ª reunión de la sección mexicana de la Sociedad de Electroquímica. Y este presente, que para que lleve agua cuando vaya al Old Trafford, allá a ver al Manchester United. Felicidades, doctor. Enhorabuena, gracias. Muchas gracias. Ahora voy a tener que pagar otro equipaje para llevar todo esto de sobrepeso. Gracias, muy amables, gracias.